Gracias, pastor, por la invitación, por poder estar hoy. Y estaba yo pensando, ¿verdad? Ahora que el pastor estaba diciendo tantos, ¿verdad? Que falló y allá los micrófonos no me acordaba de eso. Y yo iba a decir, alguien es el gato negro y creo que soy yo. Iba a decir, pastor, alguien es el gato negro y creo que al final soy yo el gato negro, ¿verdad? Porque falló allá, falló acá y dos más dos son cuatro, ¿verdad? Definitivamente. El año pasado, el pastor, sí, el pastor me invitó para estar allá en el campamento. Yo me enfermé, no pude estar ah, el, el viernes, el jueves empecé con una gripe muy fuerte el año pasado y quería ir al campamento y estar allá y poder compartir. Le agradecí mucho invitarme, pero el sábado en la noche, aunque me inyecté y todo, el sábado en la noche lo llamé, no puedo llegar, estoy mal, aquí va a predicar aquí. Me dice, no, pastor, quédese, ¿verdad? Y hoy sé que muchos hermanos han estado enfermos y quería estar allá porque me encanta ir al campamento, pero bueno, aquí siempre es una bendición en la casa del Señor y de verdad que es un gozo poder estar. Gracias al pastor, gracias hermanos por invitarme y gracias a los del coro, ¿verdad? Qué buen especial, qué lindo esta cantata. Nosotros en la iglesia por años la tenemos y más bien yo llamo al pastor con tiempo y le digo qué fecha van a estar. ¿Qué fechas nos van a acompañar? Porque nos gusta tenerlo allá. Pero hermanos, qué bendición de verdad poder estar con ustedes y ver el templo bastante lleno con hermanos acá, hermano Juan, que es un amigo, su familia y hermanos de la iglesia allá en Tres Ríos, y el hermano Pastor Rigo, ¿verdad? Que está con su familia, con su esposa acá, ¿verdad? Y que era como un gato. Perderlo es difícil, ¿verdad? En todo lado aparece el pastor, pero qué bendición tenerlo con nosotros. Busque el libro de Mateo, capítulo 2, por favor, y solo vamos a leer el versículo 2. En Mateo, capítulo 2 y el verso 2, yo quiero que pensemos, toda la cantata habló de la estrella, y dice su estrella, dice el versículo, su estrella hemos visto en el oriente. Y quiero que pensemos por un momento acerca de lo que fue la estrella. Por supuesto, no quito la importancia en el Señor Jesucristo, que es lo más importante. Es la razón de la celebración, amén. Es la razón por la que celebramos el tiempo de la Navidad, pero la cantata hablaba acerca de esa estrella y acerca de que indica algo, ¿verdad? Mostraba algo. Y eso es lo que quiero tratar en esta tarde, de que nosotros pensemos. En el libro de Mateo, capítulo 2, el verso 2, la Biblia dice, diciendo, vea el verso 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Acompáñeme en oración, por favor. Padre, gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por la bendición de este culto, Señor, y poder escuchar al coro cantar, Señor, y poder alabarle con nuestra boca también. Pero ayúdanos a estar quietos, Señor, y a poder poner atención en tu palabra, Señor, y que podamos darnos cuenta de cómo usted mostró de muchas maneras lo importante del momento cuando Jesús nació, lo importante y el cambio trascendental que fue el nacimiento de Jesús, la salvación del hombre, Señor, la vida eterna que tú das al pecador. Te pido, Padre, que nos guíes a través de tu palabra y que pueda ser de edificación en el dulce nombre de Jesús. Estamos orando. Amén. Pueden tomar su asiento. En el relato de la Navidad, nosotros tenemos cosas que son muy interesantes o diría curiosas, ¿verdad? Que tenemos que poner como una perspectiva. Por ejemplo, sabemos, y yo creo que la mayoría de nosotros conoce o sabe que Jesús no nació en el mes de diciembre, un 25 de diciembre o 24 de diciembre, como algunos lo ponen, sino que fue muy probable entre el mes de marzo, mes de abril. En el libro de Lucas, que le invito a buscar, por favor, capítulo 2 y el verso 8, en Lucas capítulo 2 y el verso 8, la Biblia dice, hablando de el anuncio del ángel a los pastores, en Lucas capítulo 2 y el verso 8, la Biblia menciona, o dice lo siguiente en Lucas 2:8, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño.
Cuando la Biblia nos habla de esto, nos está hablando de un momento que era donde podían salir los pastores con sus rebaños a llevar a las ovejas para poder estar en altos pastos, poder alimentarse bien y poder pasar las noches ahí. Muchas veces se mezclaban, habían varios pastores por aquello de los ladrones, las bandas de malhechores que habían, y podían estar. Era un tiempo más cálido, era un tiempo más adecuado. Fue en el momento que Jesús nació, siendo en este tiempo de diciembre, hubiera sido un tiempo de mucho frío, no podrían haber salido, pero son cosas que nosotros comprendemos. Nosotros sabemos que el día que Jesús nació fue el momento donde apareció la estrella. No, es muy pintoresco lo que a veces ponen en los cuadros, ¿verdad? De que Jesús nació y ahí está Jesús con María en el pesebre, el bebé, están ahí los animales, los pastores y los magos, ¿verdad? Que llegaron de Oriente, y no, a ellos les tomó tiempo para poder llegar. A ellos les tomó tiempo, ellos vieron la estrella, ellos estudiaban las estrellas, ellos pudieron ver, ellos pudieron analizar las profecías, sabían que algo había pasado o que iba a pasar, y empezaron a preparar el viaje para poder llegar hasta Belén. Algunos de los expertos hablan de que pudo durar entre 1 año a 2 años para que ellos pudieran llegar, y ese fue el tiempo cuando ellos llegaron a Jerusalén. Pero es interesante porque era lo lógico. Si iban a ser un rey, lo más lógico es que preguntaran en el palacio dónde había de nacer el rey, dónde era que iba a estar. La Biblia lo menciona en el libro de Mateo capítulo 2. Ellos mismos dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La Biblia dice que ellos decidieron llevar presentes. Si usted lo ve ahí, por favor, en el verso 10, después de estar con Herodes, dice que al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa, ya no habla de un pesebre, ahora habla de la casa. Vieron al niño, ya no habla de un bebé, ahora habla de un niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Todos conocemos un poco acerca de lo que esto significa. El oro, por supuesto, es un regalo indicando que él era el rey, se le reconocía como el rey, es el rey de reyes y es el señor de señores. El incienso es una distinción de la deidad, se le daba a los dioses, y tenemos que recordar que solo hay un único Dios y decidió encarnarse para darnos salvación. Y la mirra, un regalo muy extraño, un regalo que sería muy raro que pudieran dar, porque la mirra es una resina aromática y era usado para embalsamar. Así que este era un regalo que nos habla del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, lo que él iba a hacer, cómo él iba a tomar nuestro lugar para poder nosotros así tener salvación, para que usted y yo pudiéramos hoy gozar de lo más maravilloso, del mejor regalo de todos, la vida eterna que solo Cristo nos puede dar. La Biblia dice que esa estrella guió a los de Oriente, a los magos de Oriente. En el Salmo 72 y el verso 10, quiero que vea un momento por ahí lo que dice el Salmo 72. Hermano, todo esto lo menciono para que nos demos cuenta, todo fue profetizado. El Señor fue dando detalles acerca de la venida del Salvador. Él fue dando detalles acerca de que un día vendría el Mesías, daría el que vendría a salvar al hombre de su pecado. En el libro de Salmo, el Salmo 72, Salmo 72, 10, dice la palabra de Dios: los reyes de Tarsis y las costas y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Ahora déjeme decirle algo interesante con esto. Yo sé que lo sabe, pero quiero recordarlo. No eran 3 magos o 3 reyes magos. No era Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿verdad? Ese nombre se les ha dado a través de los años en la tradición, pero no dice la Biblia. Probablemente eran muchos los que llegaron en esa caravana en ese momento. Solo 3 regalos fueron los que ellos ofrecieron, o la Biblia dice: el oro, el incienso y la mirra. Pero digo esto para que nosotros podamos tener una idea
de cómo Dios fue poniendo algunas cosas y alistando algunas cosas para algo tan maravilloso como el nacimiento de su Hijo Jesucristo. El nacimiento, siendo estos magos siendo llevados, siendo guiados por esa estrella para mostrar algo importante, para mostrar algo que sería maravilloso, algo que pasó desapercibido por muchos en aquel momento. El verso 1 de Mateo 2 dice que cuando llegaron ahí, el verso 3 dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. El Señor había dejado profecías, el Señor había dejado las señales para que supieran dónde había de nacer el Mesías, el que salvaría al hombre de su pecado, el que daría la vida eterna. Sin embargo, pasó desapercibido. No fue algo que ellos sabían cuando los magos llegaron ahí del oriente y preguntaron. Ellos no lo sabían. Dice que se turbaron. Ellos se preocuparon. Herodes, probablemente aquí hay algo que yo no sé. Yo soy el rey. ¿Cómo que dónde está el rey que ha nacido? Y empezó probablemente ahí preocupado, preguntando y pensando hasta que llegaron y dijeron, bueno, la Biblia dice, las profecías dicen. Y es lo que nos encontramos en el verso 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Aunque Dios lo había dado, aunque habían sido dadas las señales, aunque las profecías habían sido entregadas y ellos tenían que conocerlo, no lo sabían, no estaban pendientes. Y permítame hacer aquí un paréntesis. ¿Sabe cuál es el problema hoy en día de los cristianos? Que no estamos pendientes o pensando en que la celebración de la Navidad es Jesucristo, que es Él la razón, que nosotros tenemos que en este tiempo estar agradecidos con Dios porque Él nos dio el regalo más maravilloso de todos, porque Él envió a su Hijo. Dios se encarnó para que nosotros pudiéramos tener la salvación. Hoy en día el mundo llena nuestros ojos, el mundo nos deslumbra con las luces. Para algunos el tiempo de la Navidad es tiempo de vacaciones, para algunos el tiempo de la Navidad es tiempo de aguinaldo, es tiempo de regalos, es tiempo de la cena en familia, es tiempo de días libres. Pero hermano, déjeme decirle algo, Navidad es Jesucristo. Tenemos que recordar lo que esa estrella anunció. En una forma, lo quiero que lo note así. Primero anunció de la salvación en Jesús. En el libro de Lucas capítulo 2, por favor, si me acompaña ahí otra vez. Al libro de Lucas capítulo 2 y el verso 10 al verso 14. Vea lo que el ángel dijo a los pastores. En el libro de Lucas capítulo 2 dice el verso 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hubo un anuncio, esa estrella anunció acerca del que traía la salvación. El ángel le dijo, las huestes celestiales cantaron acerca de un Salvador, que el hombre que vendría al mundo para dar vida eterna al hombre. Desde Génesis capítulo 3 vemos cuando el hombre pecó que el hombre necesita un Salvador. En Génesis 3, cuando el hombre decidió desobedecer, cuando el hombre cayó en el pecado, nosotros nos damos cuenta de que el hombre necesita a alguien que pueda salvarle, y ese es Jesucristo. El libro de Romanos capítulo 5 el verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron. En el momento que Adán y Eva pecaron, ellos trajeron o introdujeron el pecado al hombre, al ser humano, y toda persona que nace está separado de Dios por el pecado que hay en cada uno de nosotros. Pero gloria a Dios, Cristo vino para dar vida y darla en abundancia. Cristo vino para ser el Salvador. Cristo vino para librarnos de la condenación y del pecado. Esa estrella que guió a los ángeles anunciaban que un Salvador había nacido, que un Salvador había venido al mundo, y ese es Jesucristo. Nosotros necesitamos de ese Salvador. Usted y yo ocupamos de ese Salvador. Ahora que el pastor preguntó cuándo fue el día de su salvación, vea, es el día más importante en toda la vida. Yo me acuerdo el día en que yo acepté a Cristo. 9 años de edad. Era un niño hermoso y precioso. Sigo siendo hermoso y precioso, pero como niño era más. 9 años, mayo de 1984. Sí, algunos hicieron números. Sí, estoy viejo. Como dijo el salmista, joven fui y me he envejecido, ¿verdad? Definitivamente, eso pasa a todos. Pero hermano, qué gozo el día en que Cristo me salvó. Qué maravilloso. Yo no sé cuándo el Señor le salvó a usted. Varios hermanos dijeron cuándo. Varios hermanos dijeron tal fecha. Algunos tienen, creo que un hermano, 1 año y medio, 2 años tal vez de haber conocido a Cristo. Otros tienen 10, otros tienen 20, otros tienen 30, otros tienen más. Pero bendita la hora en que Dios nos salvó. Bendita la hora en que Cristo entró en el corazón y nos dio vida eterna. Esa estrella anunciaba que un Salvador nacería, que un Salvador había nacido y que daría vida. En el momento perfecto, sabe que el libro de Gálatas capítulo 4 y el verso 4, Pablo dijo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios fue alistando todo, Dios fue preparando todo, y en el momento preciso, en el momento exacto, Cristo nació en Belén de Judea para darnos la vida eterna. Pero también esa estrella nos habla del anuncio de la visitación de nuestro Dios, porque la Biblia nos enseña que Dios se encarnó, que es el mismo Dios encarnado. Vea el libro de Isaías capítulo 7 y el verso 14, por favor. La profecía en Isaías capítulo 7 y el verso 14, vea lo que nos menciona, por favor. Isaías 7:14, dice la palabra de Dios, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En el libro de Mateo capítulo 1 y el verso 23 dice que traducido es Dios con nosotros. Mateo le da ese significado. En esta profecía dice que la Virgen concebirá, que vendría, sería un milagro de Dios, es algo que Dios haría de una forma maravillosa. Pero en el libro de Mateo dice que ese nombre Emmanuel es Dios con nosotros. Dios se encarnó, Dios tomó la condición de hombre. Dice el libro de Filipenses capítulo 2, búsquelo conmigo por favor, las palabras del apóstol Pablo allá en Filipenses capítulo 2 y el verso 5 al verso 9, vea lo que él menciona en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios mismo se encarnó, él mismo tomó la condición de hombre. Dice Filipenses, Pablo dijo, siendo en forma de Dios, él era 100% Dios, pero fue 100% hombre también. Él se encarnó. Sabe, algunas personas le molesta. Hoy en la mañana estuve enseñando en la iglesia y algunos tal vez se molestan que uno diga que Jesús fue un niño normal, fue un bebé normal. Fue un bebé que hubo que enseñarle. Yo me imagino ahí a tal vez José y María tomándolos de la mano y enseñándole a caminar, a dar sus primeros pasos.
probablemente aplaudiéndole cuando él se paró solito, cuando él gateaba, cuando él empezó a decir sus primeras palabras, cuando él empezó a hablar, cuando él empezó a comer por sí solo. Ay, pastor, ¿cómo piensa eso? Es que era 100% hombre y era 100% Dios. Él fue normal, como cualquier persona. ¿Sabe? En la Biblia nos encontramos ese relato. Hay otros libros llamados apócrifos que no son verdaderos, que tratan de hacer ver algo maravilloso. Lo maravilloso en Jesús es que es el Dios encarnado que vino para dar salvación. Necesitamos entender que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Dice que se humilló. Hubo limitaciones a las que el Señor mismo por su propia voluntad se limitó. Él tuvo que ser enseñado como cualquier niño. Él tuvo que ser enseñado por sus padres. Él sintió el frío, él sintió calor, él sintió el hambre, él sintió la sed, él sintió el rechazo. ¿Se acuerda de Juan 11:35? Cuando hacemos competencias de versículos, es el primero que todo el mundo dice, ¿verdad? Jesús lloró. Juan 11:35. Él tenía dolor y él lloró. Él se gozó también. Cuando los discípulos le preguntaron, ¿dónde moras? Él dijo que no tenía dónde recostar su cabeza. Donde nació fue prestado un pesebre. La cruz que él cargó no era de él, era nuestra cruz. La tumba fue prestada, pero fue prestada porque no dudaría más de 3 días, porque él al tercer día resucitó. Hay un himno que dice que reposó de dolor, pero él se levantó victorioso. Gloria a Dios, está a la diestra del Padre y un día volverá para llevarnos con él. Dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Déjeme decirle que él nos dio el ejemplo. Él nos dio el ejemplo para que nosotros pudiéramos hacer lo mejor que nosotros podemos. Él fue obediente hasta la muerte. Como hoy en día los creyentes fácilmente dejamos de obedecer a Dios. Como hoy en día cualquier cosa nos deja o nos saca de venir a la casa de Dios. Que estoy muy ocupado, que es que amanecí cansado, que es que tengo otras prioridades. Pues Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue hasta el final. Me encanta lo que dice Hebreos capítulo 12. Vaya conmigo, por favor. Es uno de los versículos que más me agrada, que más me hace pensar. Cuando muchas veces siento que estoy cansado, siento, este versículo me gusta. Empieza hablando en el verso 1 acerca de correr con paciencia la carrera. Nos habla de poner los ojos en Jesús, pero en Hebreos capítulo 12 y el verso 4 dice, porque aún no hemos resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Usted piensa que sacrifica? Cristo sacrificó más. Él dio su propia vida. A veces es que no saben el sacrificio que yo hice. Y hermano, no conozco a la mayoría, no conozco lo que usted hace para venir o venir a la iglesia o no venir para venir a la iglesia para servir a Dios. Pero déjeme decirle algo, Cristo hizo algo más grande porque Él se dio para darnos vida eterna. No hemos nosotros combatido o resistido, perdón, hasta la sangre. Ay, es que usted no sabe, pastor, todo lo que me ha pasado. Es que usted no sabe qué semana. Es que usted no sabe. Pues Cristo hizo algo más, porque Él murió en la cruz para darnos vida eterna. Él hizo un sacrificio más grande. Pero la Biblia no queda ahí. Filipenses no queda ahí. En Filipenses Pablo no queda ahí. Pablo dice en Filipenses capítulo 2 y el verso 9, algo que es maravilloso. En el libro de Filipenses capítulo 2 y el verso 9. Pablo dice en Filipenses 2:9, por lo cual, después de hablar de que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es
sobre todo nombre. Si usted va conmigo a Hechos capítulo 4 y el verso 12, estando los apóstoles ahí frente al Sanedrín, estaban siendo juzgados, ellos dijeron en el libro de Hechos, perdón, capítulo 4 y el verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nada más que en el nombre de Jesús podemos tener vida eterna. Usted y yo somos salvos solo por Jesucristo. Nada más por Él tenemos la vida eterna. La estrella nos anunció de un Salvador. La estrella nos anunció de la visitación de nuestro Dios. Pero también la estrella anuncia o anunció el camino de la vida eterna. Vaya por favor a Mateo capítulo 2. En Mateo capítulo 2. El verso 5 y el verso 6. Cuando Herodes convocó a los principales, cuando Herodes dijo, ¿qué es esto que vienen ellos a decir? En el verso 5 dice que ellos dijeron, en Belén de Judea, ¿dónde había de nacer el Cristo? ¿Dónde había de nacer el Mesías? Verso 5 dice, ellos dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Sabe? Cuando vemos el libro de Miqueas, lo que está haciendo aquí es refiriéndose a esa profecía en Miqueas capítulo 5 y el verso 2. El libro de Miqueas. El libro de Miqueas, capítulo 5. Capítulo 5 y el verso 2. Es la profecía. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Claramente se está refiriendo al Dios encarnado. Claramente se está refiriendo a lo que Cristo vendría a hacer, a dar la vida eterna. Allá en Lucas capítulo 2 y el verso 10, la Biblia menciona el ángel lo mencionó. Os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Sabe? Él menciona algo que sería de gozo para todo el pueblo. La salvación es para toda persona. La salvación es para todo aquel que reconoce que es pecador, que reconoce que por su pecado está separado de Dios y reconoce a Cristo como Salvador. Va a tener vida por toda la eternidad. Va a tener vida para siempre con el Señor. Estará con Él. Todo aquel que cree. Él no vino por unos cuantos. Él no vino por un grupo seleccionado. Él vino para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino para dar vida a todo aquel. ¿Sabe? Probablemente los magos del Oriente pensaron que era un gran rey, que sería un rey más. Habían profecías que les habían avisado. Habían profecías que cuando estudiaron las estrellas, ellos dijeron algo va a pasar, pero tal vez no entendían todo lo que iba a suceder. Hoy en día, a través de la palabra, podemos saber lo maravilloso que sucedió ese día. Lo maravilloso de cuando Cristo vino y lo que la estrella anunció. Anunció que vendría un Salvador. Anunció que el Dios encarnado nacería. Anunció que había un camino de vida eterna. Todo lo que usted tiene que hacer si no tiene a Cristo es venir a Jesucristo. Todo lo que tiene que hacer es pedirle a Cristo que sea su Salvador. Y hermano, usted y yo que ya somos salvos, nos podemos gozar
y decir: Dios, gracias por la salvación que usted me ha dado. Dios, gracias porque tuviste misericordia de mí. Dios, gracias porque usted nos dio el regalo más maravilloso de todos, el Señor Jesucristo. Incline su rostro, por favor. Viene el pastor para hacer la invitación. Hermanos, Dios los bendiga. Bueno, a pesar de todas las situaciones que tuvimos con la cantata, los problemas de sonido, etcétera, la verdad es que la palabra de Dios sí fue predicada, tanto el primer culto como el segundo. Y ambos mensajes llevan la misma esencia: Cristo y solo Cristo salva. Y no hay otra forma. No hay otro nombre, no hay otro Salvador, no hay otro camino, solo Él es. Y es gratuito. Pero usted debe pedírselo al Señor. Debe pedírselo al Señor usted. Debe dejar de confiar en usted, en su vida, en sus buenas obras, en sus prácticas, y debe poner todo confianza en Cristo. Es la única forma. ¿Quién aquí esta noche dice: yo quiero abrir mi corazón a Cristo Jesús? Permítame orar por usted. Ahí donde está, levante su mano. Vamos a orar por usted. ¿Hay alguien? ¿Alguien? Alguien que dice: yo entiendo mi necesidad de Jesucristo y quiero abrir la puerta de mi corazón hoy. Porque la Biblia dice, amigo, que Él está a la puerta y llama. Así, Él toca. Y que si alguno escucha y abre, Él entra, pero usted debe querer abrir. Usted debe abrir. Él no va a romper esa puerta. Usted debe abrir porque usted es consciente de que usted le necesita a Él. Esta noche Él está tocando su corazón, yo lo sé. Pero usted debe abrirle. Así que pregunto una vez más: ¿quién dice: ore por mí? Yo quiero abrir mi corazón a Cristo esta noche. ¿Hay alguien así? Déjeme ver su mano en alto, por favor. ¿Alguien? Mis hermanos, otra vez, que nunca se nos olvide lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Y que agradezcamos a Dios cada día, no solo en Navidad, no solo en Semana Santa, todos los días, siempre recordando: nuestro Señor nos ha salvado. ¿Qué Dios más bueno tengo? Es mi Padre Celestial. Que así sea, que ese sea nuestro caminar cada día, hermanos. Demos gracias al Señor por su misericordia en nuestra vida. Vamos a orar en este momento, si gusta. Señor, gracias por lo que nos has dado esta tarde, por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, cuánto nos amas. Por recordar la misericordia que has tenido con nosotros y con el mundo en general. Tu gracia y tu misericordia. Yo te pido, Señor, si hay alguien esta noche acá que aún no te conoce, que puedas darle una oportunidad más, Señor. Que pueda entender que solo tú eres el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre si no es por tu Hijo Jesús. Que así sea, Padre. Gracias, Señor, por el culto, por todo lo que nos has dado esta tarde. Y queremos aprovechar para pedir por la hermana Patri, por Pablito, por hermano Juan,
Queremos pedir también por hermano Gerardo Chinchilla. Tú te manifiestes en sus cuerpos, te glorifiques, porque tú eres Dios, Señor, y tú puedes hacer lo que sea si es tu voluntad. Lo pedimos, Padre, en Jesús.